La escapada de empresa se celebraba cada año, pero para Daniel siempre había sido poco más que un trámite. Convivir unas horas con compañeros que apenas conocía, asistir a actividades organizadas, sonreír más de lo habitual y tratar de no llamar la atención. Era en esencia una obligación laboral disfrazada de convivencia. Sin embargo, aquella vez había algo diferente en el ambiente, un matiz difícil de describir. Quizá era la llegada de nuevos empleados, quizá el clima templado que envolvía el lugar, o quizá que, por primera vez, Daniel llevaba semanas sintiendo cierta inquietud sin saber muy bien por qué. Todo comenzó en la sala grande donde se reunieron para dar la bienvenida. Había mesas largas con refrescos, sillas dispuestas en semicírculo y un ambiente relajado. Pero lo que capturó su atención, como un imán silencioso, fue la presencia de Adrián, su jefe directo. Había trabajado bajo su supervisión durante un año, y aunque su relación había sido siempre estrictamente profesional, Daniel siempre había sentido que algo peculiar vibraba cada vez que compartían espacio. No era algo evidente, ni mucho menos verbalizado, pero estaba ahí. Una electricidad suave que aparecía en gestos muy sutiles, como el modo en el que Adrián apoyaba la mano en su mesa para hablarle, o la forma en que sus miradas se retenían apenas un instante más de lo necesario. Adrián era un hombre seguro de sí mismo, con una presencia serena que imponía sin necesidad de levantar la voz. Llevaba una camisa sencilla remangada, el rostro ligeramente iluminado por las luces cálidas del recinto y una concentración elegante en cada uno de sus movimientos. Cuando hablaba a todos desde el frente de la sala, Daniel sentía algo extraño agitándose en su pecho, un pulso que no sabía si atribuir a la admiración o a una inquietud más profunda que intentaba disimular. El resto de empleados charlaba, reía o miraba sus teléfonos, ajenos a la tensión silenciosa que surgía entre los dos cada vez que cruzaban una mirada. Y fue precisamente esa tensión la que comenzó a intensificarse cuando la primera actividad concluyó y el grupo se dispersó por el edificio. Daniel se quedó junto a una mesa, fingiendo revisar unos papeles, cuando de pronto sintió la presencia de Adrián acercarse. No habló de inmediato. Se limitó a situarse a su lado, dejando apenas un espacio entre ambos, lo suficiente para parecer casual, pero lo bastante corto para que Daniel sintiera la calidez de su cuerpo. ¿Todo bien?, preguntó Adrián en voz baja, como si aquella pregunta no fuera solo profesional. Sí, todo bien, respondió Daniel, notando que su voz sonaba un poco más tensa de lo que esperaba. Adrián inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Ese gesto le permitió a Daniel percibir su aroma, limpio, cálido, inesperadamente familiar. Un aroma que despertó un estremecimiento suave en su pecho, uno que enseguida trató de contener. Me alegra. A veces estas reuniones pueden ser demasiado, añadió Adrián, con un tono que parecía velar algún significado oculto. Daniel sonrió con timidez, intentando aparentar calma, pero lo cierto es que cada palabra de Adrián parecía acercarlo un poco más a un borde que aún no sabía si quería cruzar. Se encontró observando la manera en que el jefe apoyaba una mano en la mesa, el modo en que sus dedos se flexionaban suavemente, la forma en que su proximidad creaba un calor sutil en el aire. Aquella tarde avanzó entre actividades sencillas, charlas grupales, pequeños ejercicios, una caminata corta por los alrededores, pero Daniel notó un patrón que se repetía una y otra vez. Adrián, sin llamar demasiado la atención, parecía situarse cerca de él. No demasiado, no de forma sospechosa, pero sí lo suficiente para que Daniel percibiera su presencia. Si el grupo se dividía, Adrián terminaba a su lado. Si tenían que formar parejas, había una pausa sutil que permitía que se eligieran mutuamente. Cada pequeño movimiento, cada mirada compartida, parecía alimentar una tensión que crecía despacio, como una brasa encendida que no hacía ruido, pero ardía con intensidad. Al caer la tarde, el grupo se reunió en un salón amplio para una sesión informal de convivencia. Había bebidas suaves, luces cálidas y una música tranquila que llenaba el espacio con una atmósfera relajada. Daniel se sentó en un sillón cerca de una ventana, buscando un momento de calma. Había demasiado en su cabeza. La cercanía constante de Adrián, su propia reacción corporal ante cada gesto del jefe y esa sensación de querer entender algo que aún no sabía nombrar. No pasó mucho tiempo hasta que Adrián apareció nuevamente, llevando 2 vasos de agua. Le ofreció uno sin decir nada, y Daniel lo aceptó con una sonrisa agradecida. Adrián se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero a una distancia que permitía que Daniel sintiera el calor de su cuerpo,
un calor que se deslizaba por su piel como una brisa suave que no podía ignorar. ¿No estás con el resto?, preguntó Adrián, mirando hacia el grupo que reía al fondo del salón. Solo quería momento de tranquilidad, respondió Daniel, mirando su vaso, aunque lo que realmente lo tenía atrapado eran los ojos de Adrián. Lo entiendo, dijo el jefe con una exhalación lenta, cargada de una tensión que Daniel reconoció al instante. Sus miradas se encontraron. Esta vez no hubo desvío, ni sonrisa cortés, ni excusa para romper el contacto. Se observaron en silencio, con una intensidad que parecía envolver el espacio a su alrededor, reduciendo el mundo a aquella distancia mínima entre ambos. Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si la temperatura del ambiente hubiera cambiado de repente. Adrián inclinó apenas la cabeza, como quien evalúa una reacción silenciosa. Sus labios se separaron mínimamente, como si estuviera a punto de decir algo que no debía. Pero no habló. En su lugar, dejó que su mano descansara sobre el reposabrazos del sillón, tan cerca de la de Daniel que solo un suspiro los separaba. Ese gesto tan simple provocó un vuelco en el pecho de Daniel. Sintió un calor intenso ascender por su brazo, como un pulso eléctrico que lo hizo contener la respiración. No era un contacto directo, pero lo sentía igualmente. La proximidad, la intención, la invitación silenciosa. El silencio se volvió un refugio incómodo pero irresistible. Daniel notó cómo su respiración se aceleraba, cómo su piel respondía con un temblor leve que delataba lo que intentaba ocultar. Adrián dejó que el espacio hablara por él, como si supiera que cada segundo de quietud acercaba más sus mundos. El jefe respiró hondo, y ese sonido suave, casi imperceptible, fue suficiente para que Daniel sintiera un torbellino cálido en el estómago. Cuando Adrián movió los dedos, apenas 1 milímetro, Daniel sintió que se le aflojaba la postura, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese gesto. «Daniel», susurró Adrián, en un tono tan bajo que parecía rozarle la piel. Daniel se tensó, pero no se alejó. No podía. Aquella voz, aquel susurro cargado de algo que no terminaba de expresar, lo dejó con el pulso acelerado. «Quería decirte algo desde hace tiempo», continuó Adrián, todavía sin mirarlo del todo, como si buscar palabras fuera más difícil de lo habitual. Daniel sintió un nudo en el pecho. No sabía qué iba a decir su jefe, pero su intuición le gritaba que fuera lo que fuese, estaba a punto de cambiarlo todo entre ellos. «Pero no estoy seguro de si debería», admitió Adrián finalmente, con una sinceridad que lo hizo parecer, por primera vez, vulnerable. Daniel lo miró fijamente. Su respiración se ralentizó, su pecho se llenó de un calor intenso, y algo en su interior cedió, como si hubiera estado resistiéndose demasiado tiempo. «Puedes decirlo», murmuró él con una voz suave que escapó antes de que pudiera contenerla. Adrián levantó la mirada, y en sus ojos había algo profundo, un deseo silencioso, una tensión acumulada que parecía haber esperado exactamente ese momento para revelarse. Un momento que marcaba el inicio de una atracción que ya no podrían ignorar. Daniel sintió cómo el ambiente en el salón cambiaba, como si el aire se volviera más denso alrededor de él y de Adrián, como si cada sonido lejano, risas, conversaciones suaves, el tintinear de vasos, quedara amortiguado detrás de un velo invisible. Era como si todo lo externo se desvaneciera poco a poco, dejándolos aislados en un pequeño círculo de silencio, una burbuja donde la tensión que llevaba horas creciendo por fin podía desplegarse sin reservas. Adrián mantuvo la mirada fija en la suya. Era una mirada cargada de significado, profunda, casi temblorosa a pesar de su aparente serenidad. Daniel vio en ella algo más que interés, vio contención, vio deseo silencioso, vio miedo, vio decisión. Era la mirada de alguien que llevaba tiempo guardándose palabras que no encontraba cómo decir. «Daniel», repitió Adrián, y la forma en que pronunció su nombre hizo que a Daniel se le erizara la piel del cuello. Hay cosas que no deberían decirse en un entorno laboral, pero a veces el silencio pesa más que el riesgo. Daniel tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía demasiado fuerte. No sabía qué iba a decir Adrián, pero sabía que sería importante. Sabía que sería la clase de frase que luego no se puede deshacer, que transforma el aire, que cambia la dirección de todas las miradas futuras. «Llevo meses observándote, Daniel», confesó Adrián con una voz que no intentó disfrazar. «No por trabajo, no solo por trabajo.
Hubo un silencio que se extendió entre ambos como un hilo tensado. Daniel sintió que su respiración se volvía más superficial, como si el pecho se le hubiera llenado de una mezcla de inquietud y un calor suave que ascendía sin control. Siempre pensé que era inapropiado, que era mejor dejarlo pasar. Continuó Adrián, bajando ligeramente la mirada antes de volver a buscar los ojos de Daniel. Pero desde que llegamos aquí, es imposible ignorarlo. Daniel se humedeció los labios, sin apartar la vista. Adrián pareció seguir ese movimiento con un interés apenas contenido, como si aquel gesto fuera una chispa que encendía algo en su interior. ¿Ignorar qué?, preguntó Daniel al fin, su voz baja, casi un susurro. Adrián inclinó la cabeza, acercándose apenas, como si quisiera reducir la distancia entre sus cuerpos sin hacerlo explícito. Ese movimiento provocó que Daniel sintiera el calor del jefe acercarse otra vez, un calor que le recorrió la piel como una corriente que despertaba cada fibra de su cuerpo. «Esto», susurró Adrián. Y entonces, su mano, que hasta ese momento había permanecido cerca del reposabrazos, se movió muy lentamente hasta rozar los dedos de Daniel. No fue un gesto brusco, no hubo intención de apresurarlo, pero el toque fue claro, innegable. La piel de ambos se encontró en un roce mínimo, un instante casi imperceptible que, sin embargo, recorrió el cuerpo de Daniel como un relámpago suave y cálido. Daniel contuvo la respiración. Ese contacto, tan simple en apariencia, le provocó un estremecimiento que se extendió desde sus dedos hasta la base de la nuca. Adrián sintió el temblor, porque su mirada se suavizó, como si ese gesto le confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. «Si esto te incomoda», murmuró Adrián, sin retirar la mano pero sin avanzar más, ofreciéndole espacio. «Dímelo ahora». Daniel no dijo nada. No podía. Su cuerpo ya había respondido por él. Los dedos que temblaban levemente, el pecho que subía y bajaba con un ritmo acelerado, la piel que reaccionaba al calor del contacto. Era como si su silencio hablara con más claridad que cualquier palabra. «No parece que te incomode», dijo Adrián apenas audible. Y esta vez fue él quien contuvo el aliento cuando Daniel, sin pensarlo demasiado, giró apenas la mano, rozando un poco más los dedos de su jefe. Fue un gesto pequeño, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Adrián supiera que Daniel no quería alejarse. «No», susurró Daniel, «no me incomoda». La respuesta cayó entre ellos como una verdad inevitable, como una llave que abría un espacio nuevo, cargado de posibilidades. Adrián dejó escapar una exhalación lenta, y ese sonido, suave y contenido, hizo que Daniel sintiera un calor intenso subirle por el pecho. Era como si los dos hubieran estado caminando alrededor del mismo borde durante meses, evitándolo, fingiendo no verlo, y por primera vez alguien se hubiera atrevido a señalarlo. «No sabes cuánto tiempo he querido escucharte decir algo así», admitió Adrián con una sinceridad que lo dejó expuesto, vulnerable, humano. Daniel sintió cómo la tensión se transformaba en algo más suave, más íntimo. Una conexión profunda que se manifestaba en cada respiración compartida, en cada mirada sostenida, en cada centímetro que separaba sus cuerpos. La música en el fondo cambió a un tono más lento, más cálido, casi envolvente. Algunos empleados seguían conversando, pero parecían más distantes que nunca. El salón se había convertido en un escenario donde Daniel y Adrián eran los únicos presentes que realmente importaban. Adrián movió la mano un poco más, rozando los nudillos de Daniel con la parte interna de sus dedos. Ese gesto, más seguro que el anterior, hizo que Daniel sintiera un escalofrío intenso y dulce al mismo tiempo. «No quería que pensaras que me estaba aprovechando de ser tu jefe», dijo Adrián en voz baja, con una delicadeza que lo desconcertó. «Nunca lo pensé», respondió Daniel sin apartar la mirada, su voz cargada de sinceridad. Adrián sonrió con una mezcla de alivio y deseo contenido. Esa expresión, tan honesta, tan cercana, hizo que Daniel sintiera algo más profundo en su interior. Un impulso suave pero firme de acercarse, de borrar esa línea tan fina que aún lo separaba. «Pero también», continuó Adrián, bajando aún más la voz, «tenía miedo de que me vieras de una forma en la que yo no te veía a ti». Daniel frunció el ceño suavemente, sin comprender del todo. «¿De qué forma?». Adrián sostuvo su mirada con una intensidad que lo dejó sin palabras. «De forma indiferente». Daniel sintió que el corazón se le agitaba,
Negó con la cabeza, despacio, dejando que su mirada hablara antes que su voz. «Nunca fui indiferente contigo», confesó. Las palabras salieron solas, sin filtros, sin barreras. Adrián cerró los ojos un instante, como si necesitara procesar aquella respuesta, como si hubiera esperado demasiado tiempo para escuchar algo así. Y al abrirlos, la intensidad de su mirada cambió por completo. Ya no había duda, ya no había contención. Solo quedaba el deseo silencioso, profundo, inevitable, que había estado creciendo entre ellos desde mucho antes de aquella escapada. Adrián se inclinó un poco más. Sus rodillas rozaron las de Daniel, provocando un latido intenso en el cuerpo del protagonista. Sus manos quedaron aún más cerca, casi tocándose por completo, y la respiración de ambos se volvió un suspiro compartido. «Daniel», susurró Adrián, con una voz cargada de una ternura que lo estremeció. Y entonces ocurrió. No fue un beso, no todavía. Fue algo más sutil, más íntimo. Adrián inclinó su frente y la rozó suavemente con la de Daniel. La cercanía, el calor, el temblor de ese contacto mínimo hizo que Daniel sintiera una corriente ascenderle lentamente desde el pecho hasta el cuello. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas, profundas, intensas. La piel de Daniel se erizó. Los labios de Adrián quedaron a unos centímetros de los suyos. Un límite estaba a punto de romperse, y ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerlo. Adrián no se movió durante unos segundos que se hicieron interminables, como si ambos estuvieran atrapados en un punto suspendido entre lo que todavía no había ocurrido y lo que era imposible seguir conteniendo. La frente de Daniel rozaba la de su jefe, y ese contacto tenue, casi ceremonial, vibraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Las respiraciones mezcladas creaban un ritmo común, suave pero acelerado, que llenaba el espacio entre sus cuerpos con un calor palpitante. Daniel sintió cómo el pulso le golpeaba en las sienes. Podía percibir el aroma cercano de Adrián, una mezcla de piel cálida, aire nocturno y un leve toque de colonia que no era intensa, pero sí íntima, como si hubiera sido escogida para no llamar la atención y, sin embargo, dejar huella en quien se acercara lo suficiente. Era un aroma que lo envolvió de una manera inesperada, despertando en él una sensación que mezclaba vértigo y deseo contenido. Durante mucho tiempo había fantaseado con momentos como aquel, pero jamás imaginó que la realidad pudiera sentirse tan poderosa, tan tangible, tan viva. «Esto es una locura», susurró Adrián, aunque su voz no sonaba como la de alguien dispuesto a retroceder. Daniel tragó saliva, sin apartar la mirada. La luz suave del salón resaltaba cada línea del rostro de su jefe, desde la curva de su mandíbula hasta la sombra sutil bajo los labios. Sentía cada milímetro de proximidad, como si su piel respondiera anticipándose a lo que podría ocurrir. «Puede que sí», respondió Daniel con un hilo de voz que revelaba más emoción de la que quería mostrar. «Pero no quiero alejarme». La respiración de Adrián se entrecortó. Sus ojos descendieron brevemente a los labios de Daniel, y el gesto, simple y silencioso, hizo que un estremecimiento intenso le recorriera el cuerpo al protagonista. «Dime que no estoy imaginando todo esto», pidió Adrián, apoyando un poco más su frente contra la suya. «Dime que tú también lo sientes». Daniel levantó una mano, despacio, como si temiera romper algo frágil, y la apoyó en el borde del sofá, muy cerca de la cadera de Adrián. No llegó a tocarlo, pero la intención era clara. No había distancia que él deseara mantener. «Lo siento», susurró Daniel. «Desde hace mucho más tiempo del que debería». Adrián cerró los ojos un instante, como si las palabras lo atravesaran por dentro. Y cuando los abrió, algo había cambiado. La vulnerabilidad seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una determinación suave pero firme, como si esa confesión hubiera sido la última pieza necesaria para derribar toda contención. «Daniel», murmuró, «no sabes lo que esto significa para mí». Un silencio profundo los envolvió, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de resonancia, como si lo que ninguno de los dos decía se escuchara más fuerte que cualquier palabra. Entonces, Adrián levantó una mano y con un gesto tan lento que parecía un acto deliberado, rozó con las yemas de los dedos la mejilla de Daniel. El contacto fue suave, apenas un toque, pero Daniel sintió cómo su piel reaccionaba con un escalofrío que descendió por su cuello y se extendió por su pecho. Era como si ese gesto, tan sencillo,
conectar a nervios que llevaba demasiado tiempo ignorando. Adrián pareció sentir el temblor porque sus dedos se deslizaron un poco más por la línea de la mandíbula de Daniel, siguiendo su contorno con una lentitud que lo hizo contener el aliento. «Si quieres que me detenga», susurró Adrián, aunque su voz temblaba. «Hazlo ahora». Daniel no se movió. No podía. El calor de la mano de Adrián sobre su piel actuaba como un ancla, como una llamada que le recorría el cuerpo con una mezcla de necesidad y vértigo. «No quiero que te detengas», dijo con honestidad. Adrián dejó escapar una exhalación lenta, casi aliviada, y el dedo pulgar rozó la esquina de los labios de Daniel. Aquel gesto, tan íntimo y tan cargado de intención, hizo que Daniel sintiera que el aire en el salón se volvía aún más pesado. «No sabes cuántas veces he pensado en esto», murmuró Adrián. «Y cuántas veces me obligué a ignorarlo». La mano de Daniel, que había permanecido cerca de la cadera de Adrián, se movió apenas, por impulso. Sus dedos rozaron la tela del pantalón de su jefe, un roce mínimo que, sin embargo, provocó que Adrián contuviera el aliento y cerrara brevemente los ojos. La reacción lo estremeció a Daniel. Ver a su jefe, siempre tan firme y controlado, reaccionar de esa manera ante un gesto tan leve, lo dejó sin aire. «Yo también lo pensé», confesó Daniel. «Más veces de las que debería admitir». El ambiente se volvió más íntimo aún, como si el salón entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre sus cuerpos, a sus respiraciones aceleradas, a los dedos que temblaban ligeramente por la cercanía. «Daniel», susurró Adrián, y esta vez fue él quien acortó la distancia. No buscó todavía sus labios, pero acercó su rostro hasta que la punta de su nariz rozó la de Daniel en un gesto suave, lento, cargado de una ternura inesperada. El roce de sus respiraciones sobre la piel del otro era tan cercano que Daniel sintió cómo el pecho le ardía suavemente, como si cada inhalación fuera un recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. Adrián deslizó la mano desde la mejilla hacia el cuello de Daniel, apoyándola con delicadeza, sintiendo el pulso acelerado bajo sus dedos. Ese simple gesto hizo que Daniel inclinara la cabeza apenas, buscando más contacto, más cercanía, más de aquello que llevaba tanto tiempo conteniendo. «No deberíamos», susurró Adrián, aunque su mano en el cuello de Daniel decía exactamente lo contrario. «Lo sé», respondió Daniel, acercándose aún más. «Pero no quiero irme». Los labios de ambos quedaron tan cerca que Daniel pudo sentir el calor de la piel de Adrián rozando apenas la suya. Era un roce mínimo, pero suficiente para desatar un temblor en su interior, como si una corriente lo atravesara de arriba abajo. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Un sonido apareció detrás de ellos. La puerta de entrada al salón se abrió brevemente, dejando entrar un murmullo de voces del pasillo. Alguien pasó caminando sin reparar en ellos, pero el simple movimiento hizo que ambos se separaran unos centímetros, no por falta de deseo, sino porque la realidad exterior se había colado de golpe en su pequeño universo privado. Daniel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de frustración y necesidad. Adrián apartó la mano de su cuello con una lentitud que parecía dolorosa, aunque sus dedos temblaban ligeramente antes de soltarlo. «No aquí», susurró Adrián con una voz ronca, cargada de tensión contenida. Daniel asintió tragando saliva. Sus ojos se encontraron otra vez y la intensidad seguía ahí, intacta, aún más fuerte. «¿Dónde?», preguntó Daniel casi sin pensar. Adrián lo miró con un ardor silencioso. «Ven conmigo», dijo. Y ese simple gesto, ponerse de pie, extender la mano hacia él, mirar con esa mezcla de deseo y vulnerabilidad, bastó para que Daniel sintiera que algo definitivo acababa de comenzar.